yo quiero tratar un tema, pero que va a encuadrar de manera distinta la situación en que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo en América Latina es lo que Carlos Mariátegui o José Martí, el cubano o el peruano, llamaron la segunda emancipación. En el mediano plazo, no en el largo plazo de la superación de la modernidad y el capitalismo, y ya hablaremos de otros aspectos, en el mediano plazo, lo que explica las contradicciones que estamos viviendo y la lucha y el que intenten matar a nuestros políticos como el presidente de Haití, y hoy mismo en México, donde está visitándonos Evo Morales, nos dijo que si no fuera por el avión militar mexicano que lo sacó de Bolivia, lo hubieran asesinado en Bolivia cuando hicieron el golpe de Estado. ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas dictaduras? ¿Por qué tanta extracción de riqueza? ¿Por qué tanta pobreza y sufrimiento en estos años? Porque estamos en el medio de un proceso. En el mediano plazo, no en el largo plazo de la utopía a superar la modernidad. En el mediano plazo, que pueden ser 10, 15, 20 años, es mediano. Estamos luchando para lograr la segunda emancipación. ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera aproximadamente, con cambios en cada país, fue allá en torno al 1810. El caso de San Martín, Bolívar, Hidalgo. En Cuba duró todo el siglo XIX, hasta el 1889, que lograron, ¿no?, la emancipación de España, 99, que fue la primera emancipación. Pero después caímos rápidamente en las manos del imperio, pero de un imperio que fue lentamente tomando fuerza. Y quiero contar esa historia para darnos cuenta que hoy el tema es el emanciparnos de que Estados Unidos nos siga considerando su patio trasero y no establezca con América Latina una verdadera comunidad de estados, sino que nos tiene todavía como un campo de explotación de segundo nivel, cultural, racial, el latinoamericano, al cual está en el continente americano, pero con la doctrina Monroe, allá de 1823, formuló la geopolítica norteamericana ante la geopolítica europea, como lo muestra Carl Schmitt, este intelectual alemán, que dice: el primero que puso límites al derecho de Europa sobre todo el mundo, el ser metrópolis de las colonias del África, del Asia y de América Latina, fue la doctrina Monroe, que dijo: América para los americanos. Pero América era toda Latinoamérica para los norteamericanos. O es decir,
Latinoamérica era para los latinoamericanos su patio trasero, su objeto de lograr grandes ganancias económicas y presencia militar norteamericana. Gregorio Seltzer mostró las 189 intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. 189, y nos tiene sujeto bajo su dominio. Entonces quiero hablar de la emancipación de Estados Unidos, no ya de España, Francia o Inglaterra. Eso ha quedado atrás. Ahora dependemos de Estados Unidos, y Estados Unidos ejerce todavía sobre América Latina una visión racista y culturalmente dominadora que nos sitúa como un campo norteamericano donde ellos pueden sacar grandes ventajas económicas. De eso quiero hablar hoy, porque eso es lo que explica los golpes de Estado, el asesinato del magnicidio de grandes personajes organizados por la CIA y la función que está cumpliendo la OEA. Justamente estamos haciendo un curso ahora sobre el fin de la OEA y el comienzo de la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe, que debe crecer para un día entrar a un diálogo de iguales con Estados Unidos y Canadá, y no como colonias. Ese es el tema de hoy. Segunda, emancipación. La primera emancipación fue comenzada en el siglo XVIII. Túpac Amaru se levantó en el Perú y en Bolivia contra el poder español y quiso implantar un gobierno de nuevo de los incas y de los criollos contra España. Intentaba una primera emancipación. Se levantó, hizo un verdadero ejército, al fin fue derrotado y su cuerpo destrozado por caballos atados a cada mano y cada pie, que tiraron hasta desquiciarlo, y él resucitaría en millones en el futuro, según dijo justamente públicamente. Lo que me acontece, dice Túpac Amaru, es que volveré siendo millones. La primera emancipación, pero con ese antecedente, lentamente América Latina va a liberarse de España en una situación geopolítica favorable, porque España fue ocupada por Napoleón en 1808, no ocupando España, sino yendo a Portugal, porque Portugal era en el siglo XIX aliado de Inglaterra, y Napoleón quería destruir Inglaterra, y por eso tenía que cruzar por España para llegar a Portugal. Pero una vez que ocupó España y derrotó a los portugueses, se instaló. Y en 1808 el rey Borbón será puesto en cuestión y España será ocupada por los franceses, y esto va a ser una hecatombe del imperio español, y va a dar oportunidad que algunas de las personas o militares que lucharon contra Napoleón en España, poniéndose del lado de los ciudadanos del pueblo español luchando contra Napoleón,
derrotaron al fin a Napoleón, que tuvo que retirarse a España. Uno de esos casos es San Martín. San Martín tuvo padre y madre indígena. Eso se ocultó durante mucho tiempo. Se propuso que el padre era español y la madre india, pero no, el padre también de San Martín era indio y su madre, quiere decir que era un indígena, pero el español le dio su nombre, le dio su dignidad de español y pudo ser militar en España y luchar contra Napoleón. Pero se preguntó San Martín, luchar yo por la liberación de España ante Portugal, ante la ocupación napoleónica, ¿y por qué no luchar por la libertad de América Latina, del Plata, de lo que era la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay? Y por eso San Martín, que lucha contra Napoleón en favor del pueblo de España, deja de luchar en favor de España y se instala en Latinoamérica, en el Cono Sur, y organiza un ejército, porque él era un héroe de Bailén, un militar profesional, y hace un ejército que parte de la provincia de Mendoza, atraviesa los Andes, libera Chile y luego por mar llega a Lima y también libera a el Perú. Y ahí se encuentra con Bolívar, que venía desde la Gran Colombia, y se hacen un pacto y San Martín entrega su ejército a Bolívar, el cual sigue las gestas contra los españoles hasta Ayacucho en 1823, donde termina la primera emancipación contra España. Primera emancipación. Pero rápidamente todos nuestros países de América del Sur y también de México, donde con Iturbide en 1823 se crea el Imperio Mexicano, que incluye Centroamérica, y a su vez Pedro, hijo de Joao, cuando Joao, el emperador portugués, vuelve a Portugal porque ya fue vencido el ejército de Napoleón, entonces Joao vuelve a Europa y deja a su hijo Pedro como regente, pero el hijo regente se transforma en Pedro I, emperador del Brasil, y con esto el Brasil también en 1823 se emancipa de Portugal. El hijo Pedro se emancipa de Joao Juan, su padre, y entonces logra también la emancipación. Ese primer proceso va a durar independiente unos pocos años, porque rápidamente Inglaterra, Francia, van a penetrar a América Latina, van a hacer empréstitos, van a empezar a dominar la situación económica y cultural ideológica, y entonces vamos a entrar en un siglo XIX en un nuevo colonialismo, en un neocolonialismo, pero ya no de España, sino de Francia o Inglaterra. Y poco después de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a articularse con el Caribe y con México y los va a hacer en cierta manera rápidamente sus colonias, su patio trasero, y en 1823, adviértase, es la fecha de la primera emancipación de América Latina, ya Estados Unidos piensa intervenir en nuestro continente. O es decir, no bien terminamos la primera emancipación, entramos en una nueva etapa de neocolonialismo, pero ya no bajo la égida
de España y luego de Francia o Inglaterra, sino va a ir subiendo en importancia la presencia de Estados Unidos y vamos a ser como una colonia de Estados Unidos y va a ser el siglo XIX. Y entonces estoy queriendo hablar de la segunda emancipación, que significa luchar contra esta dependencia que tenemos, no ya de España, ni de Portugal, ni de Francia, que tuvo en el Caribe muchas colonias, ni de Inglaterra, que tuvo mucha presencia en el Cono Sur y expandió su imperio, sino el tema es la dependencia de Estados Unidos. Debo decir que Inglaterra quiso invadir América Latina en el Cono Sur. Fue 2 invasiones del ejército inglés en Argentina, en Sudáfrica y en Australia. Y en 1808, 9, 10 logró Inglaterra vencer a los colonos de Holanda y implantó entonces en Sudáfrica una colonia inglesa e hizo de Australia también una colonia inglesa y intentaba hacer del Plata, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, los ingleses, una colonia inglesa, pero se dice en la historia que se conoce que los ciudadanos de América del Sur, en el sur, se repelieron a la invasión inglesa, pero en un encuentro que hemos tenido sobre pensadores, hubo un panel de indígenas del norte de Argentina y dice, los que realmente vencieron la invasión inglesa en el Plata fueron 5.000 lanceros con sus lanzas a caballo de los pueblos patagónicos indígenas. Fueron los indígenas los que derrotaron a los ingleses. Y por eso que Argentina no fue colonia inglesa, de no haber sido por la valentía de los indígenas, la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile quizás hubieran sido como Sudáfrica, colonia inglesa. Pero esos son todos los avatares del siglo XIX. Lo cierto es que al fin fuimos dependientes de Estados Unidos hasta el presente. Y la OEA es como una especie de ministerio de las colonias norteamericanas. Véase, de la colonia norteamericana. Puede decir, entramos en una etapa neocolonial. Y los conflictos que tenemos hoy, a mediano plazo, es lograr liberarnos de Estados Unidos y poder empezar un diálogo de igual a igual. No un enemigo, de igual a igual en el futuro. Somos 700 millones en América Latina. Podemos perfectamente hacer una unión a la manera de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe. Seríamos 1.100 millones y eso ya sería un peso demográfico, cultural, industrial y demás importante. Quiero contar justamente esos avatares y esa lucha que hemos tenido en los últimos años, desde el 54 hasta ahora en América Latina, en esa puja con Estados Unidos para lograr
nuestra libertad del neocolonialismo norteamericano, que no es la transmodernidad futura, superación de la modernidad, el capitalismo, es a mediano plazo una libertad geopolítica ante Estados Unidos. Todo empieza en 1954. Ese año se cumple en el 54 9 años de haber terminado la llamada Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes la pretensión. América Latina no intervino. El África no intervino. El Asia intervino por el Japón nada más. Y sin embargo ellos se atribuyen que es una guerra mundial. Fue una guerra entre las metrópolis europeo-norteamericana. Y Hitler pensó dominar la Unión Europea. Y Estados Unidos lo vio como un peligro. Y entonces invadió y le dio el triunfo a los así denominados aliados. Y Estados Unidos en 1945 era de pronto la gran potencia mundial. Tenía en el este a Alemania, que era su enemigo, Hitler. Y ahora le aplicó el plan Marshall y la levantó para parar a la Unión Soviética socialista. En el Pacífico, Estados Unidos tenía su enemigo, el Japón, al cual les tiró la bomba atómica para terminar la guerra con Japón. Pero el enemigo Japón fue ayudado con un plan para parar el socialismo de Mao Zedong en la China. Quiere decir que en la resolución de la Segunda Guerra Mundial, que no fue mundial, sino intracapitalista, terminó con Estados Unidos como el vencedor y sus enemigos, Alemania y Japón, como sus aliados para parar el poder socialista de la Unión Soviética y la China. Eso le duró 9 años. Y en 1954, ya habiendo arreglado la hegemonía en el norte, Estados Unidos miró al sur y encontró en América Latina a gobiernos populistas, así denominados, en realidad populares, nacionalistas, que comenzaban a hacer una revolución industrial capitalista, pero era antinorteamericana. En la Argentina, Perón sube con el eslogan Braden o Perón, y Braden era el embajador norteamericano en Argentina, y Perón se le opone al embajador y le gana. O es decir, el peronismo es un gobierno nacionalista, popular, antinorteamericano, no socialista. Y Arbenz, presidente de Guatemala, propietario de algunas partes de la explotación tropical en manos de los Estados Unidos, la United Fruits, que algún senador norteamericano tenía mucho interés porque era propietario de la United Fruits. Estados Unidos entendió que Jacobo Arbenz quería la libertad de Guatemala para poder ejercer una política capitalista, pero nacionalista contra Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo podía permitir. Y por eso lo acusó de comunista. Y el arzobispo de Guatemala sacó una declaración en la iglesia mostrando el peligro
de Arbenz y el comunismo. Y entonces fue un golpe de Estado. Ese golpe de Estado en el 54 inicia la última etapa de la presencia de Estados Unidos, que sigue siendo hasta el presente. Estados Unidos explota América Latina, primero con la United Fruit, pero después con la extracción de otros tipos de bienes, porque del 54 al 64 fueron años en que Estados Unidos fue arreglando la dependencia latinoamericana, explotándola en el beneficio que daba vender productos manufacturados y comprar materia prima. Pero una vez que los pueblos de América Latina entendieron el juego, empezaron a modelizarse. Y entonces Estados Unidos debió organizar la etapa de las dictaduras militares. Había dado becas a 50,000 militares en América Latina a las escuelas de no solo West Point o la School of America, Panamá, sino que formó militares que pensaban que lucharían contra la civilización atea y socialista por una civilización occidental y cristiana. Y con esta ideología de la CIA lanzó a los militares a 20 años de una etapa de dictaduras militares para hacer posible la presencia norteamericana en América Latina. Para aumentar la presencia, y la doctrina fue un poco de la CEPAL, Presbys hablaba de que había que tener una justicia en esto de comprar bienes manufacturados y vender materias primas que se devaluaban. Entonces Presbys empieza a descubrir que había un cierto tipo de dominación y aparece la teoría de la dependencia. Estados Unidos dice, lo que pasa es que América Latina no tiene suficiente capital, el capital privado, y suficiente tecnología. Le vamos a dar capital y le vamos a dar tecnología a América Latina. ¿Y esto qué fue? El comienzo de la Transnational Corporation, de las transnacionales, porque antes de esa fecha comprábamos en Estados Unidos un auto, Detroit, y llegaba el Ford o el Chevrolet a América Latina manufacturado en Detroit. Pero ahora lo que hicieron es poner la fábrica del Chevrolet o del Ford o del Volkswagen en América Latina, y fue la expansión de las transnacionales. El imperialismo norteamericano no estaba ya en Estados Unidos geográficamente, había penetrado la vida cotidiana y entonces era mucho más profundo, porque ahora miles de obreros de la Volkswagen o del Ford o del Chevrolet creaba problemas internos sociales en América Latina y fue la etapa desarrollista, pero al mismo tiempo, como ya no se aceptó tan fácil, fue las dictaduras militares que imponían lentamente lo que vamos a llamar el neoliberalismo, cuyo teórico es un economista austríaco, amigo del lógico Popper, filósofo. El austríaco economista es von Hayek. Él es el economista maestro de la escuela de Chicago, pero en Londres. Y entonces con esta doctrina se impone en Chile con el pinochetazo
la nueva doctrina. Los militares imponen el capitalismo norteamericano a través de las transnacionales y a través de una ideología que ahora es muy fuerte. Significa que el mercado en su competencia es lo que dirime y soluciona los problemas humanos. Entonces el mercado se transforma en una especie de mecanismo de resolución de contradicciones que hay que respetar. Y lo ideal sería una competencia perfecta, pero si hay un sindicato, ya ese sindicato no es competitivo, sino que quiere más salario. Y eso es una intervención monopólica. Y entonces el Estado lo que tiene que hacer es respetar las leyes de la competencia del mercado y luchar contra los monopolios, aún un sindicato obrero, porque estas no dejan hacer la competencia que debería ser perfecta, y si lo fuera entonces sería el desarrollo perfecto. Pero esto iba a dar la concentración del capital. Y la idea era que no importa que haya concentración de capital, porque al fin el capital se irradiaría hacia abajo y todos beneficiarían de las ganancias del capital. El neoliberalismo como ideología debilita al Estado, fortalece el mercado, y Estados Unidos lo tiene como su instrumento de presencia. Del 84, del 64 con el golpe de Estado en Brasil hasta el 84, cuando cae la dictadura brasileña y también la argentina, se impone las dictaduras y la ideología. Y entonces Chile se transforma en el ideal, en el neoliberalismo, como se dice ahora, triunfa en Chile gracias a los Chicago Boys con su doctrina de la competencia perfecta. Y en el 84 ya se sienten asegurados a tal punto que pueden dejar los militares en los cuarteles y pasar a una década que se va a llamar del desarrollo, del 84 al 99. La presencia norteamericana con la colaboración de las élites políticas latinoamericanas. Y ahí entonces surge una nueva situación. Estados Unidos va a dar préstamos, que es la nueva manera del gran negocio, no solo por las transnacionales, sino sobre todo por prestar dinero, porque no tiene a veces capacidad de poner el dinero para la producción, porque hay superproducción, pero al vender dinero o el dar dinero, cobra después el interés. Pero el dinero se lo da a una élite política latinoamericana dependiente mentalmente, porque son neoliberales, según la doctrina, y no le tienen miedo ni al mercado ni a la concentración de la riqueza, porque esta por goteo va a llegar a todos. Y entonces es una etapa neoliberal que va a producir mayor pobreza y mayor reacción. El gran negocio, como digo, es ahora prestar dinero, porque el pueblo es el que va a tener que pagar el interés. Pero a su vez, ese dinero se da a través de la corrupción de la élite política. Y el caso más ejemplar es México. Recibir préstamos de Estados Unidos o de Europa supone la posibilidad
para el político de guardarse una parte privadamente y ponerlo en los bancos norteamericanos, Europa o en los paraísos fiscales, de tal manera que los países centrales prestan dinero, pero la élite que recibe el dinero está corrupta y la opone esos fondos en los paraísos fiscales, pero el pueblo va a tener que pagar la deuda. Y México hasta el 2070 va a tener que pagar los préstamos que Zedillo pidió para salvar los bancos mexicanos, el negocio más redondo de la historia, porque dieron dinero que no podían invertir en la industria y corrompieron a los políticos mexicanos, los cuales en el trámite de recibir ese préstamo se guardaba una parte y se corrompía. Claro, la corrupción fue universal. Todos los políticos guardaban parte de esos créditos y volvían inmediatamente a Estados Unidos porque era más seguro guardar ese dinero en dólares en los bancos norteamericanos que tenerlo en los bancos latinoamericanos, que con la devaluación perderían su valor en poco tiempo. Entonces se acumula la corrupción en las élites políticas latinoamericanas. Claro que no se habla del corruptor, se habla del corrompido. Zedillo, Fox, presidente Peña Nieto, son corruptos, pero no se habla de el que los corrompe, y el que los corrompe es el que les presta el dinero. El Fondo Monetario Internacional presta dinero bajo ciertas condiciones neoliberales y no de desarrollo de los pueblos, sino para después cobrar la parte que le corresponde a un préstamo por intereses. Entonces entramos en América Latina en una situación de enormes deudas y no de desarrollo popular. Y por eso entonces la primera gran reacción es la de Hugo Chávez. En el 99, en el doble golpe, él empieza a luchar claramente contra Estados Unidos y hablar de la unidad latinoamericana. Y hay una primera gran ola, diría yo así, una primera gran ola de gobiernos populares desde 1999 adelante, que va a ser Venezuela, liderado por Hugo Chávez, que confronta a Estados Unidos y pretende comenzar a usufructuar de la riqueza del país. Y como tiene unas reservas petroleras inmensas, Estados Unidos echa sus ojos sobre ellas y se las quiere apropiar. Y por eso le hace un golpe. Pero va a seguir después la lucha. Pero esa lucha es una lucha por la segunda emancipación. Porque claro, es apropiarse de los bienes de América Latina, de sus minas de plata, de oro y ahora de litio, de gas, pero también del petróleo. Y entonces Estados Unidos lo que quiere tener es monopolio sobre la explotación de las riquezas de América Latina. Y los gobiernos corruptos abren las puertas y Estados Unidos hace contratos extraordinarios. No detallo el modo como lo hizo con México, cómo México vendió su petróleo y también la energía eléctrica
y este manejo del colonialismo neoliberal, porque es inspirado en la doctrina del mercado como competencia, lo que permite a su vez corromper a las élites y extraer riquezas tremendas hacia Estados Unidos. Y la primera ola de los gobiernos que empiezan a luchar por la igualdad con Estados Unidos la abre justamente Hugo Chávez. Y es Venezuela que empieza a luchar por un nacionalismo libre. A veces se habla de socialismo, pero la verdad es que todavía va a ser según los medios del capitalismo, porque no se instala tan rápido instrumentos tecnológicos de producción que superen el capitalismo. Y aunque se hable de socialismo del siglo XXI, sigue en su mayoría siendo producción capitalista. Pero de Hugo Chávez va a seguir después Lula en Argentina, en Brasil, Lula, y Kirchner en Argentina, y en Paraguay va a haber un gobierno popular y va también a ponerse en cuestión el pinochetismo que empieza a compartirse y también la presencia en otros países de América Latina. Entonces, una primera ola de países populares de izquierda que critican el capitalismo, pero no son socialistas y sin embargo son criticados como socialistas y perseguidos porque lo que están luchando es por un nacionalismo y entonces fortalecen al Estado como protección del pueblo ante la presencia norteamericana, una primera ola. Pero viene la contraola y la contraola se da justamente en el golpe de Estado en El Salvador, luego en Bolivia, después la pérdida electoral del peronismo en Argentina con Macri, y hay una segunda recomposición neoliberal que vuelve a entregarse a Estados Unidos. Mientras tanto, México no ha cambiado su posición neocolonial y no ha tenido una revolución popular a partir de 1910, que sí fue una revolución popular, pero que lentamente con Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, el gas, las minas, todo es un gobierno nacionalista, pero al pasar las décadas, ese gobierno nacionalista se abre completamente al neoliberalismo y México es un apoyo de Norteamérica. Entonces hay una ola neoliberal que cunde por América Latina, pero hay una contraola que está dándose en este momento. Y esa contraola es México. México, gracias a Andrés Manuel López Obrador, un político, yo diría, tradicional, que está junto al pueblo desde sus 20 años, está sacándose sus botas y embarrando sus pies junto a indígenas, enseñándoles a cultivar la tierra, y tiene una obsesión por estar presente junto al pueblo. Y por eso que le van a robar 2 veces las elecciones, pero en la primera de ellas dijo: voy a visitar los 1.500 y tantos municipios del país. Y fue el primer político en la historia que recorrió todos los municipios del país, contacto con el pueblo. Y esto se levanta entonces ahora como la cuarta transformación, que significa la presencia popular
con gran apoyo y legitimidad que le da al pueblo de haber ganado más del 50%, pero al mismo tiempo de ser capaz de exigir al Estado norteamericano y al presidente de respetar a México como de igual a igual. Y entonces fue muy espectacular el hecho de que Trump, que es un hombre increíble e insospechable y un hombre populista de derecha, que no tuvo muchos amigos porque era pues un político no político. Sin embargo, respetó a López Obrador porque le tuvo que reconocer que tenía apoyo popular. Y entonces es notable, López Obrador estableció con Trump una relación de igualdad. Usted fue elegido en Estados Unidos con duda. Yo arrasé, así que tengo más autoridad que usted. Y Trump, en su locura, reconoció en López Obrador la honestidad de un político limpio. Y así como López Obrador se situó igual a igual ante Trump, se sitúa de la misma manera ante Biden, igual a igual. México es un país independiente de Estados Unidos. Y si la OEA ha hecho golpes de Estado en Brasil a su manera legal y en Bolivia directo por la intervención de Almagro y en El Salvador y etcétera, México no está de acuerdo con ese tipo de relaciones. Y parecía que López Obrador no tenía ninguna propuesta internacional y tuvo simplemente una propuesta inocente, si usted quiere, la no intervención. Cada pueblo soluciona sus problemas sin que otros intervengan. Eso entre los países latinoamericanos. Pero dicho esto a Estados Unidos es una bofetada, porque se le dice a Estados Unidos, dejen de intervenir en la política interna de los estados de América Latina, con su servicio de inteligencia, la CIA, con los golpes de Estado y con las ocupaciones militares. Póngase como un igual. Y aún con sus problemas, de alguna manera, como la Unión Europea, pero no de metrópolis y colonia. Entonces, realmente, la última etapa es que Estados Unidos ha tenido que empezar a cambiar su situación. Muchos pobres de América Latina, de América Central, del Caribe, entran a México para pasar a Estados Unidos. Y ahora es México el que sirve de primer valla, pero al mismo tiempo va asimilando esa inmigración. Pero lo dice muy claro, el fondo de la cuestión está en no explotar a estos pueblos de Centroamérica, porque los pobres van a ir hacia el norte necesariamente, como que se destruyó Estados Unidos, Siria, y se vino 1 millón de sirias en Alemania, pero Alemania nunca se quejó de Estados Unidos, que destruyó Siria por propósitos norteamericanos que produjeron la inmigración siria, y tendría que decirle los alemanes a los norteamericanos, aguanten ahora el 1 millón de sirios que se vienen a Europa. Lo mismo en América Central. Ha destruido América Central por su política
metropolitana y colonial ha producido la pobreza y nunca ha pensado realmente en el desarrollo, y esa gente sube hacia Estados Unidos, y México ahora le sirve de límites y pone vallas y va incorporando esa migración que nos llega a Estados Unidos, y los Estados Unidos deben comenzar en este momento a agradecerle a México que les está cubriendo la entrada de inmigración por el sur, que es el único lugar donde le puede entrar. O es decir, todas las luchas que se están realizando en América Latina, que hay dictaduras, que no hay dictaduras, que ahora Palacio ha sido elegido en Perú y es un gobierno popular, pero ya ahora la OEA no pudo descalificarlo. Todas esas luchas, esas intervenciones militares, es para permanecer, para continuar la presencia colonialista de Norteamérica en América Latina. Y ese es el tema que yo he querido tratar. Todo lo que está pasando en América Latina se explica por la segunda emancipación. Estamos en camino de liberarnos por segunda vez. No ante España, sino ante Estados Unidos. A corto plazo. A largo plazo tenemos la lucha de superación de la modernidad, la superación del capitalismo, la superación del machismo, la superación del racismo, muchas cosas. Pero a corto plazo es la emancipación con respecto a Estados Unidos. Y por eso tenemos ahora que incrementar, desarrollar la unidad, la comunidad de los estados en América Latina y el Caribe, la CELAC y no la OEA. Estamos realizando un curso de 10 conferencias del partido Morena de México sobre este tema. El fin de la OEA y el comienzo de la comunidad de los estados latinoamericanos que lucharán por la igualdad ante Estados Unidos, no por la destrucción de Estados Unidos, al contrario, fraternos con el pueblo norteamericano, pero iguales. Y luego tendremos que profundizar otras finalidades a largo plazo. La superación de la modernidad que ustedes han tratado, del individualismo moderno, egoísta, de la teoría neoliberal de que el mercado es la solución de todo. La pandemia ha demostrado que el mercado no es la solución, porque el mercado privatiza y entonces los pobres quedan fuera de la posibilidad de un sistema sanitario. Y además el sistema sanitario se propone ganancia, no salud. Y el sistema alimentario se propone ganancia y no buen alimento. Y entonces la pandemia ha puesto en cuestión al neoliberalismo, pero yo diría a largo plazo. A corto plazo es la emancipación de Estados Unidos, y estamos en esa lucha que es la que está explicando qué es lo que pasó del año 54, 1954, el golpe de Estado contra Arbenz por Castillo Armas, que hizo ese golpe, y del 54 al 2022 han pasado como 70 años, y explica todas las contradicciones en nuestros gobiernos la segunda emancipación. Pero hay que ir más a fondo. Hay que ir a la superación de la modernidad y de otras
dominaciones más graves, pero no tan superficiales, que son las que ahora atraen la atención de las políticas, y en ese nivel hay que hacer un diagnóstico de cómo marcha el proceso de emancipación de cada estado en América Latina con respecto a la dominación norteamericana. Brasil, un paso atrás, pero ahí está Lula esperando. Argentina, un paso adelante ha dado el gobierno de Fernando Fernández, pero también ha cometido errores y hay que pensar. En Chile, la juventud se ha levantado, pero también en la constituyente no es suficientemente clara con respecto a la lucha contra Estados Unidos. En Bolivia continúa ahora, gracias al retorno del golpe de Estado organizado por Estados Unidos para que se acabara en la experiencia y el testimonio de una gran revolución que era la que más crecía en el mundo después de los chinos desde un punto de vista económico, y sin embargo le hicieron un golpe racista. Nos habla entonces del proceso de la segunda emancipación. Y Venezuela, que está esperando justamente que este bloqueo injusto que hace también se disuelva ante la posibilidad de una unidad de los estados latinoamericanos y del Caribe que exigen a Estados Unidos igualdad. Y luego hablaremos de muchas cosas.